Hola a todos, en este video vamos a ver reglas para escribir una demostración. Bueno, el asunto es que usualmente cuando uno comienza en matemáticas, de pronto, de la nada alguien le dice, demuestra esto. Y entonces a uno, pues le pasan todo tipo de cosas por la cabeza. A uno le baja la presión, uno tiembla, uno no sabe qué hacer, uno comienza a sudar. Y la pregunta es, bueno, ¿por dónde comienzo? ¿Cómo se hace una demostración? ¿Qué es una demostración? Así que la idea de este video y de los videos que siguen es introducirlos a las demostraciones, saber qué es una demostración bien, cómo escribir una demostración bien y qué estrategias son las más comunes para escribir una demostración dependiendo del enunciado que uno quiere demostrar. Bueno, primero lo primero, y recordemos que una demostración es una justificación de la veracidad de un teorema. O sea, un teorema es una proposición, como las que vimos en lógica, y lo que queremos investigar es si es cierta o no, porque no siempre es claro que una proposición es cierta o no. Por ejemplo, recordemos muy rápidamente a nuestro viejo amigo el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice, bueno, si tienen un triángulo, de manera que A y B son las longitudes de los catetos y C es la hipotenusa, entonces se cumple la ecuación esta, C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Bueno, la verdad es que si ustedes se topan con cualquier triángulo rectángulo, la verdad es que no es del todo claro en principio que sus lados satisfagan esta relación. Entonces, para saber que este enunciado en efecto es cierto, lo que uno tiene que hacer es demostrarlo, dar una serie de argumentos que sean convincentes para verificar que en efecto esta proposición es cierta y así convertirlo en un teorema. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué podemos utilizar al momento de querer demostrar algo? Bueno, entonces aquí hay una respuesta. Usualmente en una demostración usamos axiomas de la o las teorías que estamos estudiando, podrían ser varias, a lo mejor una intersección de varias teorías, tautologías, definiciones que fueron previamente enunciadas y teoremas que ya hemos demostrado. O sea, esencialmente esto está diciendo que nuestras demostraciones son deductivas, se van construyendo a partir de información que ya tenemos y que viene en forma de axiomas, tautologías, definiciones, teoremas que anteriormente ya conocíamos. Y bueno, escribir una demostración, pues la verdad es que uh, pues es una cosa que requiere creatividad, que requiere que seamos ingeniosos, ¿sí? Porque, pues bueno, o sea, sí tiene su chiste, pero eso no quiere decir que tengamos que andar aprendiendo a demostrar así nada más como, como un chisme de pasillo, ¿no? Como de manera informal, sino que lo que vamos a tratar de hacer en estos videos es dar ciertas reglas y ciertos consejos que les van a ayudar a que su entrada a este mundo de las demostraciones pues sea un poquito menos dolorosa. Como en algún punto tenemos que comenzar, primero les voy a hablar de ciertas reglas que les llamo 4 reglas para escribir una demostración coherente. Estas reglas son acerca de qué está permitido al momento de escribir, digamos, cuando una demostración pues consiste de frases y queremos saber si nuestra frase es algo que sí podemos decir o que no podemos decir. Entonces estas reglas son acerca de ese asunto. Primero les voy a presentar las 4 reglas y después voy a abundar un poco más en cada una de ellas. Entonces la primera es, en cualquier momento podemos escribir una suposición, un axioma o un teorema que ya hayamos demostrado previamente. La siguiente es, en cualquier momento podemos escribir una oración equivalente a otra escrita previamente en nuestra demostración. La tercera es, en cualquier momento podemos escribir una oración cuya traducción en símbolos es una tautología. Recuerden la definición de tautología. Y una cuarta regla, que bien podría ser como la más importante, la columna vertebral de todo el procedimiento deductivo de matemáticas, es lo que se conoce como modus ponens, y es si la proposición P y P implica Q aparecen en la demostración, es decir, sabemos que son ciertas, podemos decir que Q es cierta. O sea, si tenemos una implicación y el precedente es cierto, entonces también el consecuente tiene que ser cierto. Ahora vamos a explicar con un poco más de detalle cada una de las reglas. La primera regla era esta, ¿verdad? En cualquier momento podemos escribir una suposición, un axioma o un teorema que ya hayamos previamente demostrado. Bueno, vamos a ver cómo aparecería cada una de estas. Cuando se trate de una suposición, siempre vamos a poner en nuestra demostración, supongamos P, donde P es cierta proposición, y entonces a partir de ese momento en la demostración,
y a lo mejor hasta cierto momento también hay que ser un poquito claros acerca de en qué momento la suposición ya no la vamos a tomar como cierta. Entonces, a partir de que pongamos P, ese enunciado va a ser cierto en nuestra demostración. Pero esto no es gratis, porque siempre que supongamos algo, entonces estamos diciendo, ah, bueno, nuestro teorema no va a ser válido siempre, sino que va a ser válido únicamente cuando todas nuestras suposiciones son ciertas, todas y cada una. Así que cuando escriban una demostración, les recomiendo que al final la vuelvan a leer y fíjense o sea, qué es lo que están suponiendo y si en serio están suponiendo únicamente lo que el teorema les dice, el enunciado del teorema les permite, o si están suponiendo cosas de más. Si están suponiendo cosas de más, entonces su demostración pues no va a ser una demostración buena para el enunciado que tienen, pero podría ser buena si agregan al enunciado del teorema todas las suposiciones que están haciendo durante su demostración. Las suposiciones más comunes son lo que se conocen como las hipótesis del teorema. Vamos a regresar a nuestro viejo amigo, el teorema de Pitágoras. ¿Y cuáles son las hipótesis en este caso? Bueno, las hipótesis son las siguientes. Primero, pues estamos suponiendo que el símbolo delta es un triángulo, ¿sí? Porque pues, en principio ese símbolo la verdad es que no tendría por qué ser un triángulo si no estamos diciéndolo, pero aquí es un triángulo. Estamos suponiendo que las longitudes de los lados son A, B y C, ¿sí? Esas son las longitudes de los lados. Y más aún, también estamos suponiendo que las primeras dos, o sea, A y B, son las longitudes de los catetos y que C es la hipotenusa. Entonces, al momento de hacer nuestra demostración, tenemos que decir claramente que estamos suponiendo todo eso. Ahora, ¿qué pasa con los axiomas, verdad? Lo que sucede es que, bueno, como los axiomas son estos enunciados que estamos tomando por obvios porque, pues la verdad es que nuestra intuición nos está diciendo que son muy, muy claros, o porque son las reglas fundamentales de nuestro juego, y eso pues no las vamos a cuestionar porque, ya saben, ¿no? Los axiomas son como digamos, como los ladrillos con los que comenzamos a construir nuestra teoría. Usualmente cuando usamos un axioma, la verdad es que la mayoría de las veces ni siquiera lo mencionamos, no lo decimos. Entonces, cuando veamos ejemplos, les voy a decir, por ejemplo, dónde estamos utilizando axiomas, pero muchas veces ni siquiera decimos que los estamos utilizando. Mientras que con los teoremas, o sea, cuando usamos un teorema, ahí sí que tenemos que decir qué teorema estamos utilizando, porque si no, podría suceder que estamos afirmando cosas que no son ciertas o que no sabemos que son ciertas, y entonces pues la verdad es que estaríamos haciendo trampa en nuestra demostración. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos un teorema previamente demostrado, siempre tenemos que decir qué teorema estamos utilizando. Si no son capaces de decir, si hacen una afirmación y no son capaces de decir de dónde sale, pues la verdad es que su demostración está en grave riesgo de no ser cierta. Vayamos a nuestra segunda regla. En cualquier momento podemos escribir una oración equivalente a otra escrita previamente en nuestra demostración. Esta regla se puede utilizar con las equivalencias lógicas que ya demostramos y vamos a ver un ejemplo. Digamos que en algún momento de nuestra demostración aparece esta frase. No es cierto que X y Y son pares. Entonces lo que estamos viendo aquí es una proposición que tiene una conjunción y una negación. Y bueno, nosotros podemos traducir al lenguaje lógico, para tener más clara la estructura lógica de nuestra frase, nosotros la podríamos traducir así, ¿verdad? No es cierto que X es par y Y es par. O sea, esta es una forma lógica de describir nuestra frase. Bueno, pero nosotros sabemos, por una de las leyes de De Morgan, que esta forma o esta forma proposicional se puede escribir también de esta forma, ¿verdad? O sea, las dos son equivalentes. ¿Sí? Y regresando de símbolos a palabras, lo que quiere decir esto es que nuestra frase inicial, la de no es cierto que X y Y son pares, pues es exactamente equivalente a esta que acabo de poner aquí y que dice X no es par o Y no es par. ¿Sí? Entonces, esta regla, la regla que me dice que en cualquier momento puedo escribir una oración equivalente a otra que ya haya escrito, quiere decir que puedo reemplazar mi regla, mi frase esta que tengo aquí, con esta frase que está aquí. Y por reemplazar me refiero a que puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir en mi demostración, bueno, o aparece en mi demostración, no es cierto que X y Y son pares, y entonces mi siguiente frase puede ser, por lo tanto, X no es par o Y no es par. Si se dan cuenta, o sea, comienzo con la frase que les dije hace rato, y luego, pues, ayudándome de una de las leyes de Morgan, puedo continuar diciendo esto, y eso es completamente legal porque esa es una instancia de esta segunda regla que le voy a llamar la regla de la sustitución.
Otra forma en la que se puede utilizar esta regla es utilizando el hecho de que las definiciones son equivalencias, ¿verdad? Recuerden que alguna vez les dije que en una definición, incluso si aparece solamente un sí, entonces en realidad la definición lo que quiere decir es sí, solo sí. Vamos a ver un ejemplo que creo que ya habíamos visto, si no, pues lo vemos ahorita en este instante, y es la siguiente definición. Un entero n es par si existe un entero tal que n es igual a 2m. O sea, m es par si es dos veces algún otro entero. Quién sabe cuál, pero hay algún otro. Entonces, la forma en la que puedo traducir en símbolos esta definición es la siguiente, ¿verdad? O sea, n es par sí y solo sí, y a eso me refería cuando les digo que es una equivalencia. N es par sí y solo sí existe m en z, tal que n es igual a 2m. Así que esta frase que tengo aquí es equivalente a esta frase. Y entonces por la regla, siempre que me aparezca, digamos, la frase n es par, pues la puedo sustituir por esto o al revés. Entonces vamos a ver un ejemplo súper concreto de esta situación. Digamos que en mi demostración me aparece la frase el entero n es par. De alguna manera esa frase ya apareció y es legal en mi demostración. Y entonces puedo decir luego existe m en z tal que n es igual a 2m. Y lo que estoy haciendo es sustituir la frase n es par por la frase que aparece en del lado derecho del sí, solo sí. O como les decía, también podría suceder al revés, ¿no? ¿Qué pasa si por alguna razón extraña, misteriosa y milagrosa, bueno, no debería de haber milagros en sus demostraciones, ustedes concluyen, existe un entero tal que n es igual a 2m, y entonces uno dice, oh, por lo tanto n es par, utilizando la definición de entero par. Vamos a nuestra siguiente regla y es, en cualquier momento podemos escribir una oración cuya traducción a símbolos es una tautología. Recordemos que una tautología es una forma proposicional que siempre es cierta independientemente de los valores de sus componentes. Por ejemplo, tenemos esta forma proposicional, P y no P, esa siempre es cierta independientemente de si P es cierta o falsa. Y entonces, un ejemplo en la que podemos utilizar esta regla es, digamos, supongamos que sucede que decimos, en algún momento en nuestra demostración aparece que x es un número real. Y entonces lo que podemos afirmar es que x es menor o igual que 0 o x es mayor que 0, ¿verdad? Porque esencialmente mi segunda frase, esta de que x es menor o igual que 0 o mayor o igual que 0, es su traducción a símbolos es una tautología, es una instancia de la tautología esta que tengo aquí arriba y la podemos escribir así, ¿verdad? O sea, x es menor o igual que 0 o x es mayor que 0 y esto esencialmente es lo mismo que x es menor o igual que 0 o x no es menor o igual que 0, ¿ya vieron? Entonces esta frase que tengo subrayada en rojo es una instancia de la tautología que tengo allá arriba y va de nuevo, entonces esta es una forma en la que puedo utilizar esta regla. De nuevo, en cualquier momento podemos escribir una oración cuya traducción a símbolos es una tautología. Y finalmente mi regla que se llama modus ponens. Entonces esta regla hasta tiene un nombre muy fancy y es por el hecho de que todo el proceso deductivo en matemáticas esencialmente está sustentada por esta regla de modus ponens. Modus ponens es una regla que me permite pasar de una proposición P, de la veracidad de una proposición P, a otra proposición que podría estar no tan relacionada a simple vista. Justamente esto de modus ponens es la forma de decir, bueno, en efecto, ¿no? Si ya tengo P y P implica Q, pues entonces Q también es cierto, ¿no? Es como la forma en la que lo utilizamos en la vida diaria. P implica Q, bueno, si pasa P, entonces va a pasar Q, ¿verdad? Es justamente lo que está diciendo modus ponens. Y esta regla de modus ponens no es que aparezca de la nada, en realidad se puede justificar muy fácilmente con la tabla de verdad que define la implicación, porque lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿verdad? Si ya sabemos que P es cierto, entonces estamos en una de estas dos situaciones, o estamos en el primero o en el tercer renglón, pero si adicionalmente ya sabemos que P implica Q es cierto, pues la verdad es que no podemos estar en el tercer renglón, sino que forzosamente estamos en el primer renglón. Entonces una vez que sabemos que P y P implica Q es cierto, a fuerza estamos en este primer renglón y en el primer renglón lo que sucede es que Q también es cierto. Entonces exactamente eso es lo que está diciendo modus ponens. Está describiendo una forma en la que podemos llegar al primer renglón en la definición de P implica Q. Entonces voy a dar un ejemplo muy rapidito de cómo podríamos utilizar modus ponens. Y imaginemos que por alguna razón, pues ya demostramos el teorema de Pitágoras, ¿verdad? O sea, no lo he demostrado ahorita, pero supongamos que ya lo demostramos. Estamos en algún momento de nuestras vidas en las que ya lo demostramos. Y en medio de nuestra demostración aparece la frase, así que el triángulo delta
es un triángulo rectángulo con catetos A y B e hipotenusa C. O sea, esto es lo que ya apareció en nuestra demostración. O sea, por alguna razón ahí llegamos a esta frase. Y modus ponens lo que me dice es, bueno, la siguiente frase, si ya tenemos aquí las hipótesis, digamos, esta que está subrayado en rojo, que juega el papel de P en modus ponens, y lo que ya sabemos es que la implicación completa, o sea, el teorema de Pitágoras ya es cierto, que es lo que estoy diciendo aquí arriba, en amarillo. Entonces podemos utilizar la conclusión del teorema de Pitágoras. Y la conclusión del teorema de Pitágoras es justamente la frase que sigue. ¿Ya vieron? Entonces la frase roja y la frase azul están conectadas utilizando modus ponens y el hecho de que el teorema de Pitágoras ya es cierto. Ese es el tipo de cosas que podemos andar haciendo en matemáticas y es justamente cómo funciona el modelo deductivo, ¿verdad? O sea, esto es cierto, entonces esto es cierto, entonces esto es cierto, y así voy construyendo teoremas y teorías completas. En los siguientes videos voy a dar más ejemplos de demostraciones ahora sí ya bien concretas y voy a tratar de ilustrar cómo mis demostraciones están bien escritas porque siempre que escribo una frase y escriba la siguiente, siempre estoy utilizando alguna de estas 4 reglas.